Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy nos toca el punto 48. ¿Por qué es cada persona un ser social? Y responde: la persona humana solo puede sobrevivir y desarrollarse con la ayuda de los demás. Ser hombre no es solo vivir en una buena relación con Dios, sino que hay que procurar además tener una buena relación con los otros. El comienzo de todo es la familia, después viene el círculo de amigos y finalmente la sociedad entera. Es fundamental para la dimensión social de la naturaleza humana que fuéramos creados como hombre y mujer. Desde el primer momento, hombre y mujer tienen la misma dignidad. Se ayudan y se complementan a lo largo de toda su vida. Dios hace que la unión plena de amor entre hombre y mujer sea fructífera gracias a sus hijos. Es por ello que la familia es la primera célula de cada sociedad. Bueno, este es brevemente el punto. Comentarios sencillos, ¿no? Pues hombre, decir que aquí lo que se está subrayando, además lo dice aquí en una cita de Gaudium et Spes en el número 12, que el hombre es, por su naturaleza, un ser social. No es alguien autónomo, independiente, no. Tiene una dignidad propia y personal, pero lo cual no quiere decir que sea autónomo en el sentido de no estar, que su dignidad no esté plenamente implicada también y que se juegue su dignidad en la relacionalidad con los demás. La dignidad del hombre está en juego también en la relacionalidad con los demás. Entonces hay que decir que Dios no es un ser solitario. Dios es familia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es comunión, Dios es comunidad. Y por eso, Dios siendo un único Dios, pero al mismo tiempo teniendo, ¿no?, ese principio de comunión dentro de Él, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, llevamos el ADN divino en esa imagen y semejanza de que es como si dijésemos, Dios es un Dios que no es es único. Es un único Dios, pero no es solitario. A ver, eso es un misterio. Es un solo Dios, pero no es solitario. Bueno, pues algo nos pasa a nosotros. Algo parecido, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo soy yo, pero no soy mío. Yo tengo una dignidad personal, lo cual no quiere decir que mi dignidad personal sea individual, no. Es también una dignidad comunitaria que comparto con los demás y que además afianzo en mi relación con los demás. Para empezar, el hecho de que hayamos sido creados hombre y mujer, aquí lo subraya ya, eso ya dice mucho de esa vocación social que tenemos, vocación comunitaria. Hemos sido creados hombre y mujer porque ya en ello ya se remarca la complementariedad en la que Dios nos ha creado. La complementariedad. Además también el hecho de que hayamos sido creados de una manera que somos tan dependientes, cuando uno nace súper dependiente, a diferencia de los animales que en poquísimo tiempo ya comienzan, sobre todo, ¿no?, algunas especies animales, que al poquito tiempo de nacer ya comienzan a ser independientes. El ser humano es entre toda la creación, pues el ser que es más dependiente de todos, sin duda. A ver qué otra especie animal se puede encontrar que tenga ese grado de dependencia, de sociabilidad que tenemos nosotros. Ninguna. Ninguna. O sea, en la dependencia de la familia, en la dependencia del círculo de amigos, en la dependencia de los demás. Dios nos ha creado así. Forma parte de nuestra dignidad. Necesitamos de los demás, de una relación equilibrada, ¿no?, con los demás, pues para poder alcanzar la propia dignidad. Y en esa relación con los demás se incluye también a Dios mismo, sin duda alguna, con el que tenemos una relacionalidad, pues, como punto de partida en nuestra vida. Esta es la afirmación de este punto 48.
Quizás estamos en una sociedad en la que se ha remarcado de una manera unilateral el aspecto de la originalidad, ¿no?, de nuestra personalidad, haciendo que los vínculos de interacción y de relación con los demás no sean de alguna manera una parte esencial de nuestra dignidad. Se ha remarcado muchísimo pues el aspecto de la dignidad del hombre autónomo, el hombre autónomo. Por otra parte, una gran mentira, porque luego en la realidad se proclama la autonomía, se proclama la libertad y luego se impone, ¿no? Se va imponiendo una visión absolutamente pues programada desde las ideologías que se impone al hombre, pero en teoría se le engaña diciendo que él es autónomo y que él es, ¿no?, el único principio y fundamento de su propia dignidad, y no es verdad, ¿eh? En resumen, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no es un ser aislado, sino que Dios, siendo un único Dios, es una familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él ha dejado grabado en en nuestro ser, en nuestra dignidad, el sentido comunitario, el sentido social de nuestra identidad personal. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Tenemos el punto 49, que pregunta lo siguiente: ¿qué significa vivir en sociedad? Las primeras vivencias y experiencias de lo social suceden en la célula primera de la sociedad, que es la familia. La familia progresa viviendo en diálogo, desarrollando una relación de comunión recíproca y subordinando los intereses individuales a los de la comunidad y al bien común. La familia no es solo creadora, como lo fue Dios, por dar vida a los hijos, sino que los seres humanos participamos también del poder creador de Dios, en tanto que somos seres sociales y nos relacionamos con los demás. Y además somos también custodios de la creación y de cada una de las personas que hay. Cada vida es sagrada e inviolable, siempre y en todo lugar. Nuestro compromiso social se extiende también a los animales, que debemos tratar con cariño y concierne también a la naturaleza, que no debemos explotar sino manejar de manera sostenible y responsable. En el centro de la doctrina social católica, no obstante, se encuentra la persona humana. Ella es el fundamento de la sociedad y por eso ha de ser también ella la prioridad de toda actuación social. Bueno, por lo tanto, la pregunta era ¿qué significa vivir en sociedad? Y lo que se nos recuerda es que es la familia, es la familia la célula primera de la sociedad, y es la familia en la que aprendemos a vivir en sociedad. En ella, uno aprende a subordinar sus intereses individuales a los del bien común. Si uno no ha tenido esa experiencia de que en la educación de la familia
ha superado esa tendencia al narcisismo de pretender ser el reyezuelo, ¿no? El reyezuelo en el que todo el mundo en la familia tenga que estar pendiente de mí, porque, ojo, porque eso a veces ocurre, en las familias, ¿no? Especialmente cuando ha disminuido así en gran manera pues la natalidad. Claro, pues era difícil ser un narcisista en una familia de 7 hermanos. Si tú tienes 7 hermanos, ser narcisista es un poco complicado, Pero claro, en la medida en que también estamos en la sociedad del bienestar, que todo se nos da hecho, todos nuestros deseos, ¿no? Nuestros deseos a veces se convierten en caprichos y encima pues yo soy una especie de el rey, ¿no? El rey existe el riesgo de que la familia no eduque suficientemente pues en ese saber subordinar mis intereses individuos y mis apetencias personales, ¿no? Al bien común. Y la crisis de la familia luego se traslada a la crisis social, o al revés, la crisis social se traslada a la familia, ¿no? Pero está claro, ¿no? que el hombre es un ser social y tiene que aprender desde la familia y luego más allá de la familia lo que es la relacionalidad, superando el yo, como punto de conjugación de la visión de la vida, ¿no? Tenemos que conjugar la vida, tenemos que entenderla desde el nosotros, no desde el yo, porque si no estoy abocado a un choque absoluto, ¿no? Hay que saber conjugar la vida desde la primera persona del plural, desde el nosotros, ¿no? Saber pasar del yo al nosotros es toda una educación que requiere mucha paciencia, mantener el pulso, etcétera. Y luego este punto, a la hora de ver cómo uno se relaciona con toda la sociedad, viene a decir, bueno, la relación con el mundo, con la naturaleza, la relación con la sociedad. O sea, lógicamente, nosotros sabemos distinguir muy bien lo que es la dignidad de la persona humana de lo que es la dignidad pues del resto de la creación, que también tiene su propia dignidad, obviamente, ¿no? Pero que entendemos que la dignidad del ser humano es una dignidad que es un fin en sí misma, cosa que no ocurre con el resto de la creación. Aquí se ofrece una cita de Kant, del famoso filósofo, ¿no? Immanuel Kant, del siglo XVIII, principios del XIX, en el que dice: en el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio se puede sustituir por algo equivalente, pero aquello que está por encima de todo precio y por ello no admite equivalente, eso tiene dignidad. A ver, digamos que las cosas tienen precio. El hombre, el ser humano, tiene dignidad, tiene una dignidad plena, con lo cual no puede ser sometido a cambio. La dignidad del hombre es ser moneda de cambio para otra cosa. El hombre es un fin, no es un medio. Mientras que el resto de la creación, el hombre tiene que vivir en respeto, pero no porque considere a la naturaleza, no porque considere a los animales, no porque considere como un fin, o no porque les reconozca, ¿no? una dignidad última, sino porque en el fondo tienen que ser respetados primero por respeto a mí mismo, porque si yo no respeto la naturaleza, en el fondo me estoy haciendo un daño a mí mismo, y segundo por el bien común, por el pensar en el nosotros y no en el yo, Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 50 del DOCAT, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los lastres de la persona? Y responde así: la persona humana y su dignidad están sometidas a múltiples heridas y amenazas. El momento decisivo de la perturbación y de la destrucción lo llamamos pecado. Adán, que por el pecado original se enfrentó a Dios, es en cierta manera el prototipo humano de aquel que no puede hacer otra cosa más que pecar y herir. Todos somos hombres y todos somos pecadores. Herimos a los otros con nuestra forma de vida pecadora, y por ello la tierra ha dejado de ser un paraíso. En cada momento podríamos renegar del pecado, pero su fuerza llega hasta lo más profundo de nosotros, ahí donde reside la libertad. Y entonces practicamos voluntariamente el mal, enfrentándonos libremente a la voluntad de Dios y separándonos de la fuente de la vida, esto es, de Dios. Bueno, la pregunta era: ¿cuáles son los lastres de la persona? A ver, aquí el lastre que engloba a todos los demás es el pecado. La verdadera alienación, lo que le roba al hombre su dignidad, lo que le roba al hombre, ¿no? Su felicidad. Esa palabra alienación es como sacarte de ti mismo, ¿no? Arrancarte de tu propio ser. Es, aquí dice lastre, pues es el pecado. Alienación se dice lo que te arranca, lastre es lo que arrastras, ¿no? Lo que estás arrastrando, lo que te impide la felicidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros, cuando hacemos una lectura, un diagnóstico sobre cómo está mi vida, qué pocas veces caemos en cuenta de que mi problema principal, lo que me arranca, lo que me aparta de la felicidad, es el pecado. Ay, es que si tuviese esto, es que si me saliese bien lo otro. Nos pensamos que donde se juega mi felicidad o no felicidad es en temas circunstanciales, que no. Donde se juega mi felicidad es en esto. Es en que el pecado se adueñe de mí o que yo viva en gracia. Esa es la cuestión. Lo que me llama la atención de la explicación que hace en el punto 50 es que, por una parte, se insiste mucho en cómo ese pecado, ¿no? Ese pecado original y esa condición pecadora se adueñan de nosotros, se adueñan, incluso dice, en cierta manera, Adán es el prototipo humano de aquel que no puede hacer otra cosa más que pecar y herir. O sea, en cierto sentido, el pecado te quita la libertad. Acordaros de ese pasaje de San Pablo que dice: desgraciado de mí, ¿no? Ay de mí, que no soy capaz de dejar de hacer lo que yo quisiera dejar de hacer. Y no soy capaz de hacer lo que yo me comprometo a hacer. Ay de mí, ¿quién me librará de esta contradicción interna? El mal que aborrezco, no soy capaz de dejar de hacer el mal que aborrezco. Y el bien que me propongo hacer, no soy capaz de cumplirlo. ¡Jo, qué contradicción!, ¿no? O sea, es verdad que el pecado limita nuestra libertad. El pecado es despótico, pretende adueñarse de nosotros. Eso es verdad. Pero también al mismo tiempo, dice este punto, que tenemos, ¿no? Que estamos llamados, dice, a luchar libremente, a enfrentarnos libremente contra el mal, ¿no? Buscando la voluntad de Dios. O sea, ahí hay una paradoja. El pecado nos esclaviza y Dios al mismo tiempo no permite que esa esclavitud llegue a anular nuestra voluntad. Habrá casos, obviamente, en los que puedan existir, ¿no? Pues situaciones de adicción en las que esa voluntad esté aminorada en gran manera, pero aún y todo Dios te da la gracia de luchar contra tu adicción. Luego, a ver, eso es así, ¿no? O sea, hay una paradoja. El pecado te quita la libertad y la gracia te da la posibilidad de luchar por esa libertad, ¿no? Pero claro, esto supone redefinir los conceptos, porque nosotros solemos decir es que uno puede pecar porque es libre. Ya.
uno puede pecar más bien porque su libertad está herida. Porque si fuésemos verdaderamente, plenamente libres, entonces no pecaríamos. En el cielo seremos plenamente libres y la visión de Dios pues nos sanará de la posibilidad del pecado, ¿no? En el fondo, detrás del pecado hay una libertad enferma, que pedimos la gracia de ser asistidos, ¿no? Para poder, con la gracia de Cristo, luchar contra el pecado. Este es brevemente el comentario al punto 50, cuáles son los lastres de la persona. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.